Qué verdad tan preciosa de que Dios es un Dios santo, es un Dios incomparable, no hay nada a su lado que se compare con su gloria y sin embargo, ese mismo Dios estuvo dispuesto a enviar a Cristo Jesús, a su Hijo, a la tierra para que nosotros podamos ser salvos por medio de Él y gozar de una comunión eterna con Él. No hay duda de que un gran movimiento de Dios siempre comienza con un gran siervo de Dios. El avivamiento no es una obra de muchos, el avivamiento es una obra de un hombre o de una sola mujer que se entrega completamente a Dios. A lo largo de la historia nosotros hemos visto cómo Dios ha utilizado a personas comunes y corrientes para llevar a cabo grandes cosas, grandes obras, desde Martín Lutero, por ejemplo, cuya valentía y obediencia desataron la reforma protestante en Europa, hasta Jonathan Edwards, cuya predicación fue fundamental para el gran avivamiento de América, o David Livingstone, cuyo sacrificio personal y dedicación en África cambiaron la historia de un continente entero. Nosotros vemos que estos gran siervos de Dios no eran hombres superhéroes, sino que eran personas que estaban dispuestas a ser usadas por Dios de maneras asombrosas. Y el libro de Nehemías no es la excepción. Aunque el libro de Nehemías gira en torno a la reconstrucción del muro de Jerusalén, como vamos a ver en unos instantes, a medida que nosotros nos adentramos al relato bíblico, nosotros descubrimos que Nehemías representa el tipo de persona que Dios usa para hacer grandes cosas. Y lo que a mí me anima profundamente al estudiar la vida de Nehemías es que Nehemías no fue un hombre con poderes sobrenaturales, ni milagros evidentes, como muchos otros héroes de las Sagradas Escrituras. La historia de Nehemías no es la de partir las aguas como la de Moisés, no es la de hacer caer los muros como la de Josué, no es la de resucitar a los muertos como la de Elías. Muchas veces nosotros creemos que para hacer grandes cosas y alcanzar grandes objetivos a Dios, eso requiere algo espectacularmente sobrenatural. Pero Nehemías nos muestra otra realidad. Nehemías nos enseña que el trabajo arduo, que la oración constante, que la intervención providencial de Dios son suficientes para llevar a cabo lo que para el hombre parece ser imposible. Y Dios puede usar cualquiera de nosotros. No importa cuán común sea nuestra vida, si nosotros estamos dispuestos a servirles de todo corazón. Tal como dice Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, dice así: los ojos de Jehová contemplan la tierra para mostrar su poder a favor de los que escuchen, tienen corazón perfecto para con él. Esta última frase, que también se puede traducir como cuyo corazón es completamente suyo, describe a Nehemías a la perfección. Un hombre que le había entregado por completo su corazón a Dios para que Dios lo use para su gloria. Nehemías no buscaba ser grande, Nehemías no buscaba la fama ni ser reconocido en Israel ni en otras partes del mundo. Su único deseo, su único objetivo era ser un fiel siervo de Dios. De hecho, desde el principio del libro, y acompáñenme en sus Biblias a Nehemías, desde el principio del libro nosotros encontramos varias veces en el capítulo 1 que se utiliza el término siervo. Noten, por ejemplo, versículo 6 de Nehemías 1.
esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Está hablando en referencia de él. Versículo 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Versículo 8, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo. Versículo 10, ellos pues son tus siervos. Versículo 11, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo. Noten, siervo, 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 el concepto de servir a Dios está repetido una y otra vez en el capítulo 1 de Nehemías. Y eso es porque Nehemías se concebía a sí mismo como un siervo de Dios, lo cual subraya su actitud de humildad, su actitud de dependencia, su actitud de dedicación para con Dios. Nehemías no ambicionaba ninguna otra cosa más que ser un siervo. Y hoy, mientras nosotros exploramos el perfil de un siervo de Dios, veremos cómo la vida de Nehemías nos desafía a nosotros a vivir con una pasión similar por la obra de Dios, dispuestos a ser usados para transformar no solo nuestras vidas, sino también a aquellas vidas que nos rodean. Y Nehemías nos enseña tres características fundamentales que Dios busca en un siervo, las cuales se encuentran en los primeros 4 versículos del capítulo 1 y que vamos a explorar a lo largo de este mensaje. Pero antes de hacer eso, vamos a inclinar nuestros rostros y orar al Señor. Querido Padre, venimos delante de ti esta mañana, Señor, como mendigos, buscando que nos des de tu gracia para entender tu palabra. Sabemos que el entendimiento de tu palabra no procede por mecánica humana, por ingenio del hombre, sino que el entendimiento solo viene a través de tu gracia, de tu habilitación. Es por tu espíritu que nosotros podemos entender las maravillas de tu ley. Y por eso rogamos que esta mañana tu espíritu pueda abrir nuestros ojos, los ojos del corazón, que pueda habilitar los oídos de nuestra alma para que podamos nosotros entender tu palabra, ser instruidos por ella y mediante ese entendimiento ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. Sabemos que para eso fuimos salvados, para ser hechos conformes a la imagen de Cristo. Y no hubo un siervo más grande en la historia que Cristo Jesús. Queremos replicar su ejemplo de servicio dentro de la iglesia. Queremos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Queremos morir al yo, sabiendo que mi hermano, mi hermana es más importante. Señor, te ruego para que obres en nuestros corazones. Tú sabes, conoces la condición en la que está cada corazón. Y ruego para que tu palabra pueda ser como ese espejo que revele la condición interna de cada uno y nos anime, nos confronte a cambiar y ser cambiados por ti. Lo pedimos todo esto en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. El título de mi mensaje es El perfil de un siervo de Dios. Y como dije, vamos a estar estudiando 3 características fundamentales que Dios busca en un siervo. En primer lugar, Dios siempre está en la búsqueda de un siervo que sea confiable. Confiable. Dios siempre está en la búsqueda de personas que sean confiables. Noten en sus Biblias cómo comienza el relato de Nehemías, versículo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos. Noten esta introducción. Estas palabras preparan el terreno, nos dan el contexto general del libro de Nehemías. Y aunque a primera vista no parecen ser muy importantes,
nos ofrecen mucha información, que es clave para nuestro entendimiento del relato y en particular para el propósito que nos reúne esta mañana. Noten el versículo 1, dice varias cosas. En primer lugar, nos dice el nombre del padre de Nehemías, el autor del libro. Y nos dice quién es el padre de Nehemías. ¿Por qué? Para que no lo confundamos con otros Nehemías que aparecen en el Antiguo Testamento. Hay otras menciones de dos hombres llamados así, en Esdras capítulo 2, en Nehemías capítulo 3. Este versículo también nos dice el momento histórico en que ocurrieron los eventos descritos en el libro. Nos dice que fue durante el mes de Quisleu, en el año 20, es decir, que este libro fue escrito a fines de noviembre, principios de diciembre del año 445 a.C. Y por último nos dice la ubicación geográfica, nos dice dónde estaba Nehemías cuando sucedió esto. Cuando sucedió la primera escena del relato, dice que estaba en Susa. Susa era una ciudad que estaba ubicada a 150 millas al norte del Golfo Pérsico, sería considerado hoy la región de Irán. Ahí se encontraba Nehemías cuando de repente, dice el texto, que vino a mí uno de mis hermanos. Y vamos a explicar eso más adelante. Ahora, noten lo que el versículo 1 no nos dice. Nos dice quién era su padre, nos dice cuándo sucedieron estos eventos, nos dice la ubicación geográfica, pero no nos dice cuál era la posición de Nehemías, de qué trabajaba. No nos dice cuál era el oficio. Para eso nosotros debemos esperar hasta el final del capítulo 1. Recién al final se nos dice, noten versículo 11, noten cómo termina. Yo servía ¿de qué? Yo servía de copero al rey. Esa era su dedicación, ese era su trabajo, ese era su oficio, el oficio de copero. Algo que era sumamente respetado en la antigüedad, en aquella época. De hecho, nosotros tenemos registros del historiador griego Heródoto, que fue un contemporáneo de Nehemías, que él relata en sus escritos que no existía otro puesto en la antigüedad más importante que este, el de ser copero. Salvo, por supuesto, de ser rey. Estaba ser rey y el siguiente oficio más importante en el imperio era ser copero. ¿Por qué? Bueno, en la antigüedad los reyes ocupaban o heredaban el trono, ya sea por derecho de nacimiento o porque lo conquistaban a la fuerza. Y una de las formas más sutiles, más inteligentes, más efectivas de derrocar a un rey sin la necesidad de tener un ejército, ¿cuál era? Envenenarlo. Envenenarlo. Entonces, la elección de un copero era uno de los nombramientos más prestigiosos de la sociedad dentro del imperio. ¿El copero qué tenía que hacer? El copero tenía que probar todos los alimentos, todas las bebidas, antes de que llegaran al rey, asegurándose de que estuviesen seguras para su consumo. Noten, capítulo 2 justamente nos dice eso, versículo 1. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, ¿qué dice Nehemías? Tomé yo el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste, y continúa el texto, noten que estaba el vino, pero primero lo toma él y lo sirve. Entonces, él tenía que probar los alimentos, las bebidas, asegurándose de que no hubiera veneno. Y a simple vista esto puede parecer una tarea peligrosa. Yo me atrevería a decir que un poco degradante, pero en realidad era de gran honor ser copero, porque el copero debía ser una persona de carácter intachable. El copero tenía que estar lleno de honestidad, el copero tenía que tener una sabiduría sobresaliente. El rey le confiaba todo al copero. Piensen por un instante, el copero tenía que acompañar siempre al rey. No importa dónde estuviese el rey, el copero tenía que estar ahí. El copero escuchaba todo.
El copero sabía todo. Sin importar a dónde estuviese, el copero estaba al lado del rey. Es por eso que el texto nos indica y menciona que cuando sucede esto del capítulo 1, Nehemías estaba ¿dónde? En Susa. E inmediatamente, noten, dice coma, estaba en Susas, la capital del reino. ¿Qué hacía en Susa? Bueno, allí se encontraba el palacio de invierno del imperio persa. Susa. Susa es el mismo lugar, por cierto, tal vez ustedes ya reconocen ese lugar. Este es el mismo lugar donde Daniel, por ejemplo, vio al carnero de 2 cuernos y donde Jerjes hizo un gran banquete. Ahí, por ejemplo, es el mismo lugar donde estuvo Esther. Susa. ¿Y qué sucedía? Bueno, durante los meses de mayo a octubre, el rey moraba en otro palacio, en otra ciudad llamada Persépolis. Pero en los otros meses, él venía a Susa. Esa era el palacio de invierno, la casa de invierno. Entonces, lo que nos está diciendo Nehemías es que Nehemías estaba de viaje con el rey Artajerjes. Y ya podemos ver desde el principio del libro, a través de toda esta información, nos podemos imaginar el vínculo especial que había entre Artajerjes y Nehemías. El rey no tomaba ninguna decisión sin antes consultarle a su copero. Y este tenía un acceso exclusivo al rey, un privilegio que nadie más disfrutaba. Ni siquiera la reina disfrutaba del acceso que tenía el copero. La reina tenía el corazón del rey, pero Nehemías tenía al rey y a su familia en sus manos. Y noten lo que nos enseña la Biblia ya desde el principio, este relato. Nos enseña un principio y es este, que cuando el rey Artajerjes tuvo que elegir a un hombre de confianza, cuando tuvo que elegir a un copero, eligió a Nehemías. Y cuando Dios necesitó a un gobernador piadoso para liderar la reconstrucción del muro de Israel y las puertas de Jerusalén, ¿saben a quién eligió? A Nehemías. ¿Por qué? Porque Dios siempre utiliza personas fieles. Dios siempre utiliza personas confiables, dignas de toda confianza. Y Nehemías claramente demostró tener gran competencia, gran carácter, gran compromiso en su oficio de copero. Ahora, lo que yo quiero destacar esta mañana es que la confiabilidad de este hombre no se limitó al área del trabajo en la que Dios lo utilizó finalmente. Piensen por un instante. La educación de Nehemías, la experiencia de Nehemías estaban directamente relacionadas con sus responsabilidades dentro del palacio del rey. No es una transición natural pasar de ser copero del rey a ahora liderar un proyecto de reconstrucción. No es natural. De hecho, podría considerarse por muchos como una degradación. ¿Por qué? Porque Nehemías pasó de vivir en un palacio a tomar una pala. Pasó de codearse y estar todo el tiempo con el rey a construir con sus manos un muro. Sin lugar a dudas, la naturaleza de ambas tareas es completamente diferente. Y a pesar de eso, Dios eligió a Nehemías no porque era el más inteligente a la hora de reconstruir muros, sino porque era una persona confiable. Y esta verdad a nosotros debe desafiarnos. Debe desafiarnos a no subestimar la importancia del área de trabajo en la que nosotros nos desempeñamos hoy en día. No importa, escucha, no importa cuán trivial, no importa cuán intrascendente pueda parecer tu oficio, dale lo mejor a Dios.
Dale lo mejor de ti a Dios. Sé una persona confiable donde quiera que estés. No, es que Lucas, yo después de 15 años en la iglesia pensé que iba a estar en el púlpito ya. No me veía como Ujier saludando a la gente. Yo aspiraba a algo más. ¿Y por qué me pusieron a mí en la decoración de la iglesia cuando puedo estar haciendo otras cosas? ¿Y por qué en el audio? Yo me merezco otra cosa. Vean mis credenciales, dónde estudié. No. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y lo que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces tengamos mucho cuidado, hermanos, de no albergar resentimiento en nuestro corazón por lo que Dios mismo nos ha asignado a hacer en este momento. No tengas resentimiento. Oh, yo pensé que iba a ser una mujer profesional. Y me encuentro acá en casa rodeada de pañales. Oh, yo pensé que yo iba a ser el dueño de una compañía y no, estoy acá como manejando Uber. Y yo me veía haciendo otra cosa. Hermano, sea cual sea tu lugar de servicio, recuerda siempre quién es tu Dios. Recuerda siempre quién es tu Dios. Trabaja para Él, sírvele a Él, sé fiel en lo poco, porque Dios siempre está en la búsqueda de personas que son fieles en lo poco para luego confiarles mayor responsabilidad. Y esto fue lo que ocurrió con varios personajes de la Biblia. ¿Se recuerdan de Moisés? Moisés era simplemente un simple pastor de ovejas que pasó a ser el líder que liberó a todo un pueblo fuera de Egipto. Josué comenzó como ayudante de Moisés y después fue su sucesor. David, que también fue un simple pastor, llegó a convertirse en el rey más importante de la historia de Israel. Pedro, Andrés, Santiago, Juan eran pescadores antes de ser llamados por Jesús para convertirse en pescadores de hombres. La Biblia, hermanos, está lleno de ejemplos de personas que siendo fiel en lo poco, en la tarea más rutinaria, fueron usados por Dios para hacer grandes cosas para su gloria. Déjenme ilustrarlo de alguna manera. ¿Piensan ustedes que hay algo honroso, digno, en llenar bolsas con tierra? ¿A quién le gusta llenar bolsas con tierra? Bueno, tal vez a mi hijo de 7 años, ¿sí? Se divierte haciendo eso. Pero nadie verá honroso en llenar bolsas con tierra. Pero la realidad es que depende. Depende. Porque si yo lleno sacos de tierra, tal vez en primera instancia no parece un trabajo glamoroso en sí mismo, pero si esas bolsas de tierra son utilizadas para construir un dique, la historia cambia. ¿No es así? El trabajo de llenar bolsas de tierra cobra un nuevo sentido cuando yo lo veo en el contexto de su propósito mayor. Y lo mismo, hermano, sucede cuando nosotros sentimos y vemos la presencia y el propósito de Dios en nuestra vida. Y la pregunta que te tengo para ti esta mañana es si sientes que todo lo que estás haciendo en esta vida es llenar sacos de tierra. Si eso es lo que sientes, yo te animo esta mañana a que mires tu vida a la luz del propósito más grande, a la luz de la providencia de Dios. Y si tú lo haces a la luz de eso, te aseguro que tu vida será diferente, todo será diferente, porque con esa perspectiva divina tú ganarás enfoque. Tú verás que estás trabajando para algo mayor, para la construcción de un dique, para algo mucho más que simplemente llenar sacos de tierra. Entonces, usa lo que tienes.
Da lo mejor de ti en el lugar donde Dios te ha puesto para que en su tiempo tú puedas escuchar esas palabras maravillosas de parte de nuestro Señor Jesucristo. Bien, buen siervo y fiel. Eso es lo que anhelamos. Eso es lo que buscamos. Y eso es lo que debemos ser. Siervos confiables. Esa es la primera característica. Pero el texto no se detiene ahí y nos ofrece otra característica de un siervo de Dios. El tipo de siervo que Dios busca no solo debe ser confiable, además debe ser compasivo. Compasivo. Y esto lo podemos ver en los versículos del 2 al 4. Dice que Nehemías se encontraba en Susa, en la capital del reino, y de repente vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y le pregunté por Jerusalén. Y ellos me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal, están en gran afrenta, y el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas están quemadas a fuego. Y cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hizo duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Imaginemos la escena. Nehemías se encontraba en el palacio de invierno del rey Artajerjes, estaba cumpliendo con sus obligaciones de copero, codeándose con los más altos, cuando de repente por esas puertas entra un grupo de hombres que venían de Judá. Entre ellos dice que estaba su hermano de sangre llamado Hanani. Y lo interrumpen con un informe que lo entristece profundamente. ¿Qué es lo que le dicen? Bueno, básicamente, que Jerusalén no era lo que solía ser. Que los muros estaban derribados, que las puertas estaban quemadas a fuego. Y yo sé que para nosotros tal vez el tema de un muro derribado y una serie de puertas quemadas puede parecer distante, tal vez no entendemos por qué Nehemías llora inmediatamente, pero en la antigüedad nosotros debemos comprender que era vital que las ciudades estuvieran rodeadas por murallas altas, que tuviesen puertas fuertes. Una ciudad que estaba bien fortificada representaba una ciudad segura, una ciudad libre. Además de ser un gran símbolo de poder, un símbolo de paz. De hecho, me atrevo a decir que lo sigue siendo hasta el día de hoy, como lo podemos ver con la Gran Muralla China. La Gran Muralla China, que con casi 13.171 millas de largo, es un testimonio del poder de esa civilización hasta el día de hoy. En cambio, una ciudad que no tiene murallas, una ciudad que tenía las puertas siempre abiertas, quedaba expuesta a los ataques del enemigo. Era vulnerable a todo tipo de maldad, lo que significaba que vergüenza, deshonra. Sería comparable, déjenme tal vez ilustrarlo de esta manera, sería comparable a vivir en una casa que no tenga paredes, en una casa que no tenga puertas, donde cualquier ladrón, incluso un principiante, puede entrar y robar y hacer daño fácilmente en esa casa. Y esta era, hermanos, la situación de Jerusalén en aquella época. En tiempos de Nehemías, Jerusalén era una señal de vergüenza, de deshonra. ¿Recuerdan ustedes, tras el ataque babilónico en el año 586 a.C., bajo el líder Nabucodonosor? Desde aquel entonces, en el año 586, la ciudad quedó en ruinas, quedó devastada. Cada intento que había de reconstruir era frustrado por los enemigos, hasta que eventualmente, ¿qué sucedió?
Los judíos tiraron la toalla, se dieron por vencidos, abandonaron sus esfuerzos y simplemente dejaron de reconstruir la ciudad. De hecho, durante más de 140 años, el muro de Jerusalén permaneció derribado. ¿Se imaginan eso? 140 años. El muro, las puertas completamente derribadas, lo que simbolizaba el total abandono de la ciudad. Y esto generó gran sufrimiento entre el pueblo, deshonra para el nombre de Dios. Noten, el mismo texto lo señala. Me dijeron, versículo 3, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y en gran afrenta. Ahí la palabra mal describe la terrible situación social, la terrible situación económica por la cual estaban atravesando los que se habían quedado allí. Y la palabra afrenta se refiere a la humillación que sufrían a causa de esa condición social, de esa condición económica. Es decir, lo que Nehemías escucha en el reporte es que la situación de Israel era motivo de burla. Era motivo de desprecio para las naciones vecinas. Y como resultado, o mejor dicho, o era el resultado del juicio de Dios sobre ellos. Por eso cuando Nehemías escucha estas noticias, ¿qué hace? Se sentó, lloró, hizo duelo, ayunó y oró. 5 acciones. 5 acciones que manifiestan el corazón compasivo de este hombre. Nehemías era una persona que Dios podía usar porque él tenía un espíritu humilde, porque él tenía una actitud bondadosa, porque él tenía un corazón sensible hacia los demás. Creo que hay 2 maneras de evaluar el carácter de una persona. Tú puedes observar el carácter de una persona por lo que lo hace reír y por lo que lo hace llorar. De cualquier persona, tú puedes saber qué tipo de persona estás lidiando por lo que lo hace reír y por lo que lo hace llorar. Y Nehemías, noten que él rompió en llanto al enterarse de la situación de los judíos que vivían a cientos de kilómetros de distancia de donde él estaba en aquel momento y a quienes en su mayoría él ni siquiera conocía. Y sin embargo, rompe en llanto. Él no intenta demostrar su dureza ni mantener su compostura al estar al lado del rey. No, dice el texto que su corazón se quebrantó, se dolió al escuchar el reporte que traían los judíos. Era un hombre sensible, era un hombre compasivo. En preparación para este sermón encontré una cita fascinante de George Campbell Morgan. Él fue un pastor muy reconocido, considerado de hecho como uno de los 10 mejores predicadores del siglo XX. Y él dijo así, escuchen estas palabras. Él dijo, es posible ser homiléticamente brillante, oralmente elocuente, teológicamente profundo, bíblicamente ortodoxo y espiritualmente inútil. Espiritualmente inútil. Y estas palabras de Morgan nos recuerdan que para ser efectivos, verdaderamente efectivos en la obra del Señor, no solo necesitamos amar el ministerio que estamos haciendo, sino que también debemos amar a las personas a quienes estamos ministrando. No importa cuánto conocimiento, no importa cuánta habilidad, no importa cuáles sean mis credenciales o la experiencia que tenga en la iglesia, si nosotros no amamos genuinamente al pueblo de Dios, no seremos útiles en las manos del Dios Redentor. Esto es lo mismo que dice Pablo en 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 13. Versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas
y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiña. Y si yo tuviese profecía, que ciertamente es bueno para la obra del Señor, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, algo ciertamente bueno en la iglesia, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. De nada sirve. Y hoy hay muchos que tienen experiencia, credenciales, elocuencia, se visten y revisten de servicio en la iglesia, pero no lo hacen por amor. O mejor dicho, lo hacen por amor, pero amor para ellos. ¿Cuándo fue la última vez que te has detenido a pensar cómo se siente tu hermano realmente? No estoy hablando del saludo dominical de la mañana. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, yo también, ok, bendiciones, que el Señor te bendiga. No, estoy hablando de ese saludo detenido en el que realmente yo estoy pensando en la persona. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste realmente en tu hermano, en la fe? ¿Cómo reaccionas tú cuando escuchas acerca de las necesidades de tu hermano? ¿Eres sensible a las dificultades de los demás? ¿O simplemente dices, sí, oraré por ti y nunca oras? La verdad, hermanos, es que nuestra utilidad en la iglesia está directamente relacionada con nuestra compasión. Nosotros somos útiles para el ministerio en la medida de que somos compasivos en la iglesia con los hermanos. Nosotros no podemos ser verdaderamente efectivos en la iglesia sin un corazón que se quiebre por lo que quebranta el corazón de Dios. Y antes de avanzar, yo quiero hacer una aclaración acá. Porque aunque es cierto que Nehemías estaba preocupado por los judíos en Jerusalén, muchos de los cuales él ni siquiera conocía, su preocupación no era solamente por el pueblo. No se trataba esto de un gesto activista de parte de Nehemías, no era meramente un grito nacionalista. Tengo que volver y ayudar a mi pueblo porque está en ruinas. No, lo que realmente le preocupaba a Nehemías era la condición espiritual de Israel en relación a la voluntad de Dios. Ellos estaban recibiendo el juicio de Dios porque estaban mal con Dios, estaban en ruina y afrenta y eran motivo de burla entre las naciones porque se habían olvidado de obedecer a Dios. Recordemos que Jerusalén era esa ciudad escogida por Dios para habitar en la tierra y durante más de 140 años había permanecido esta ciudad en ruinas. Es decir, que la gloria de Dios estaba literalmente por el suelo. Esta ciudad debía ser un símbolo de la presencia de Dios, debía ser un símbolo del poder de Dios y se había convertido en un símbolo de vergüenza, en una señal de deshonra para el nombre de Dios. Y eso, hermano, fue realmente lo que quebrantó el corazón de Nehemías. Su dolor no venía solo de la desolación física de la ciudad, sino del hecho de que el pueblo no estaba viviendo conforme al llamado de Dios. Y lo peor de todo es que se habían olvidado de la gloria de Dios por más de 140 años. Habían rebajado a Dios, habían domesticado a Dios, habían degradado el nombre de Dios entre las naciones. Y aquí Nehemías nos enseña que Dios usa personas cuyo corazón está motivado por su gloria. No por agendas sociales, no por agendas políticas, no por agendas raciales, no.
La razón por la que hacemos lo que hacemos en la iglesia debe estar enfocada únicamente en una cosa y es la gloria de Dios. Sea que comamos o que bebamos o que sirvamos como ujieres o que limpiemos las bancas o que estemos a cargo de la decoración o que le enseñemos a los niños o que prediquemos el sermón, la gloria de Dios debe consumir nuestro servicio. La iglesia no existe para satisfacer mis necesidades. La iglesia no existe para satisfacer las necesidades humanas en general. La iglesia existe por un solo motivo y es la gloria de Dios. Y lo asombroso de todo es que Dios es glorificado cuando nosotros actuamos con compasión los unos hacia los otros para la gloria de su nombre. Eso es maravilloso. Por tanto, todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios. Sirvamos para la gloria de Dios. Prediquemos para la gloria de Dios. Evangelicemos para la gloria de Dios. Cantemos para la gloria de Dios. Limpiemos para la gloria de Dios. Oremos para la gloria de Dios. Adoremos para la gloria de Dios. Ese debe ser nuestro foco. Ese no debe ser nuestro objetivo. Porque todo servicio conlleva ineludiblemente, o todo servicio a Dios que conlleva un corazón compasivo por los demás, siempre está o debería estar arraigado en la gloria de Dios. Arraigado en la gloria de Dios. No en mis afanes, no en mis objetivos, no en mis propósitos, sino hacer el nombre de Dios lo más alto de la iglesia. Por último, se nos muestra aquí una tercera y última característica. Vimos que el siervo de Dios debe ser confiable, en primer lugar. Segundo, el siervo de Dios debe ser compasivo. Y la tercera y última característica de un siervo de Dios que Dios usa es que está completamente comprometido a su voluntad. Debe ser confiable, compasivo y debe estar comprometido con la voluntad de Dios por encima de todo. Volvamos al versículo 4. Dice que cuando Nehemías oyó estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré, escuchen, delante del Dios de los cielos. Noten que la reacción inmediata de Nehemías no fue ir a decirle al rey que se iba. La reacción inmediata de Nehemías no fue ir en búsqueda de consejo de otro. La reacción inmediata de Nehemías cuando escucha la situación del pueblo de Israel es volverse a Dios. Lo busca a Dios. Casi de forma automática él busca a Dios porque entendía que nadie más podía hacer que el proyecto de reconstrucción en Jerusalén se reanudara si no era Dios. Él entendía eso. Y por eso ora, por eso busca a Dios. De hecho, la oración hizo de Abraham Lincoln el hombre que fue por la misma razón que Nehemías. En una ocasión, el 16º presidente de los Estados Unidos dijo: muchas veces me he visto obligado a ponerme de rodillas ante la abrumadora convicción de que no tenía ningún lugar o no tenía otro lugar a donde acudir. Él dice: mi sabiduría y la de quienes me rodeaban parecían insuficientes. Y Nehemías era un hombre completamente comprometido con Dios, más allá de los grandes logros que él había tenido a nivel personal por ser el copero del rey. A pesar de todo eso, a pesar de que era una persona exitosa, él busca a Dios. Y eso es increíble, porque la persona exitosa se vuelve arrogante con el paso del tiempo. Por lo general, la persona exitosa se vuelve autosuficiente, encuentra consejo en sí mismo. Ha tenido tanto éxito, ha gozado de tanta fama, le ha ido tan bien, que ¿por qué buscar a otro? ¿Por qué depender de otros? Si otros dependen de mí, entonces yo dependo de mí mismo.
La persona exitosa que tiende a volverse arrogante se considera el centro de su propio mundo, atribuye todos sus logros a la habilidad que tiene, al esfuerzo que le puso. Es un necio que no reconoce a Dios en su corazón. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Noten, en contraste a Nehemías. Nehemías, un hombre exitoso, que estaba en la segunda posición más alta del imperio persa, él no mostró un espíritu de presunción, de orgullo, de altivez. Por el contrario, nosotros aquí vemos a un hombre que se humilló delante de Dios, que lloró delante de Dios, que ayunó en señal de duelo. Aquí lo que vemos el texto, el hecho de ayunar, de sentarse, en la antigüedad el acto de sentarse era una postura muy común de duelo. De hecho, nosotros lo vemos en el libro de Job. Y noten lo que dice el versículo 4, que tal vez se nos escapó en la lectura. Cuando oí estas palabras, me senté, lloré e hice duelo ¿por cuánto? Algunos días. Versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que ahora hago delante de ti, ¿qué? De día y de noche. Nehemías se sentó por varios días buscando a Dios en oración. No fue el domingo por la mañana, ni el viernes por la noche. De día y de noche, por varios días, buscó a Dios. Algunos comentaristas sugieren que este proceso de ayuno, de oración, duró un total de 4 meses, hasta llegar el mes de Nisán. ¿Se acuerdan? En el versículo 1 dice que era el mes de Quisleu, capítulo 2, versículo 1, habla del mes de Nisán. Sucedió en el mes de Nisán, lo que en nuestro calendario sería los meses de marzo y abril. O sea que estuvo 4 meses buscando a Dios. Y en ningún momento Nehemías se dio por vencido. Por el contrario, dice que perseveró en la oración sin cesar, como diría Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Y hoy más que nunca, hermanos, ¿saben lo que la iglesia necesita? Hombres y mujeres que busquen a Dios con esa misma determinación y esa misma intensidad. Que lo busquen de día y de noche. Que sean como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. No permitamos, hermanos, que ninguna demora de Dios sacuda nuestra fe. Porque muchas veces venimos delante de Dios y oramos por 1 o 2 días y nos damos por vencidos. No me contestó Dios. Y tiramos la toalla. No permitamos que la demora de Dios sacuda nuestro compromiso con Él, nuestra fe con Él. Como solía decir Andrew Murray, el famoso misionero y evangelista sudafricano, él dice, cada oración de fe es un paso más hacia la victoria. Cada oración, decía él, contribuye a madurar el fruto, a llenar la medida de la oración de la fe, una medida conocida solo por Dios. Hijo de Dios, dice Murray, hijo de Dios, concédele tiempo al Padre. Él sabe por qué se tarda contigo. Él sabe por qué se demora en contestar la oración. Él desea que la bendición sea rica, que sea abundante, que sea segura. Concédele tiempo mientras tú clamas de día y de noche. Concédele tiempo a Dios. No te des por vencido, porque la oración es la manifestación más tangible de cuáles son nuestras prioridades. La oración es el símbolo, es la señal más tangible de cuáles son nuestras prioridades. Si cuando vienen los problemas tú te volteas y vas al banco, bueno, eso revela lo que está gobernando tu corazón, el dinero, el amor al dinero. Pero si cuando vienen los problemas, tú te volteas a Dios y lo buscas a Dios incesantemente, de día y de noche, por largos días,
entonces tú revelas en la práctica quién gobierna tu corazón. ¿Quién gobierna tu corazón? El alma de un siervo verdadero tiene sed de Dios, anhela a Dios, del Dios vivo y verdadero, y le busca de día y de noche. ¿Es esto una descripción tuya? ¿Eres como el siervo que brama por las aguas? ¿Lo buscas a Dios de día y de noche? ¿Estás comprometido con Él? Un verdadero siervo de Dios tiene sed de Dios. Pero el arrogante no. El arrogante no. El arrogante que es sabio en su propia opinión, la persona que es autosuficiente no siente la necesidad de buscar a Dios. Menos cuando las cosas van bien. Cuando las papas queman, como decimos en Argentina, salimos a buscar a Dios. Pero cuando las cosas van bien, bueno, el arrogante ni siquiera cuando las cosas van mal tiene la necesidad de buscar a Dios. En lugar de volverse a Él en oración, confía en su propia sabiduría, confía en sus propios esfuerzos, se habla a sí mismo. Es incapaz de acercarse a Dios este hombre. Pero Nehemías, en cambio, él estaba dispuesto a humillarse por varios días y noches. No por un mes, no por 2, no por 3, por 4 meses. Se humillaba, dice el texto, noten cómo termina, delante del Dios de los cielos. Y quiero que se fijen en esa última frase, delante del Dios de los cielos. Porque el texto, miren lo que no dice. El texto no dice que Nehemías oró a Jehová. Dice que el texto oró ¿a quién? Al Dios de los cielos. Ese título, el Dios de los cielos, rara vez se usa en el Antiguo Testamento. Rara vez. Antes de la cautividad su uso no es muy frecuente. De hecho, se vuelve más común durante y después del exilio de Israel. Aparece 22 veces en el Antiguo Testamento. 17 de las 22 aparecen en los libros exílicos, es decir, aparece en Esdras, aparece en Nehemías y aparece en el libro de Daniel. ¿Y de qué habla este título? El Dios de los cielos. Bueno, pone un énfasis especial sobre la supremacía absoluta de Dios sobre toda la tierra. Él es el único Rey soberano, el verdadero Dios, el que lo rige todo. Por eso se hizo más especial en el exilio. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no estaba en Israel. Y le oraban al Dios de los cielos. Ahora, en este contexto, este título tiene una connotación, un significado mucho más profundo. El punto aquí no es solo describir la reacción de Nehemías ante las noticias de su hermano, sino también mostrar el compromiso que Nehemías tenía con Dios. Cuando él ora y dice delante del Dios de los cielos, él se está haciendo disponible, está mostrando, hay un elemento claro de sumisión de parte de Nehemías a Dios. Es decir, Nehemías cuando le ora se está ofreciendo a Dios como un instrumento para hacer algo al respecto. ¿Y por qué digo esto? Bueno, estoy convencido de esto porque cuando uno estudia los versículos del 5 al 11, que hablan de la oración que Nehemías hizo delante de Dios, él expresa claramente esto, que él se pone disponible, se hace disponible. Noten especialmente el versículo 11, cómo termina. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Noten acá al final, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Claramente él dice, dame buen éxito. Permíteme hallar gracia delante de aquel varón. Y esa frase, aquel varón, ¿a quién se refiere?
Al rey Artajerjes. Al rey Artajerjes. Noten lo que Nehemías le está diciendo a Dios. Nehemías le está pidiendo a Dios, cuya autoridad se extiende más allá de los límites de la nación de Israel, le está pidiendo que le conceda gracia para que el rey persa le dé permiso, le dé los recursos y le dé la protección necesaria para dejar su puesto en el palacio de Susa y viajar a Jerusalén a reconstruir el muro y las puertas de otra nación. Noten que ni siquiera lo llama rey acá. Dale gracia delante de aquel varón, porque a los ojos de Nehemías el rey era solo eso. Un varón a disposición de los planos soberanos de Dios. Y él dice, concédeme gracia, que tenga buen éxito delante de él, que pueda volver, que pueda ir a Jerusalén, ayudar a mi pueblo. Noten la disponibilidad de este hombre, la sumisión de este hombre a los planes de Dios. Y hago énfasis en esto porque este es el tipo de personas que Dios busca. Este es el tipo de siervo que Dios busca en el ministerio. Hombres y mujeres que digan como Isaías, heme aquí, envíame a mí. Porque muchos dicen, hay que agarrar la pala, hay que reconstruir el templo. Pastor, yo voy a orar por ustedes esa mañana. O sí, pastor, yo conozco a la persona que puede ayudar, pero yo no voy a mover un pelo. No dice, heme aquí, envíame a mí. Me encantan las palabras del pastor puritano William Secker. Sabiamente dijo lo siguiente, dijo, es lamentable que vivamos tanto tiempo en el mundo y hagamos tan poco para Dios. O que vivamos tan poco tiempo en el mundo y hagamos tanto para Satanás. Noten lo que este pastor está diciendo. Lo que en esencia está diciendo es que no servir a Dios es servir a Satanás. Escúchame esta mañana. Si Dios no te está usando, Satanás ciertamente lo hará. Él no hace acepción de personas. Él usa a cualquiera, sea creyente o sea incrédulo. Por eso nosotros debemos reflexionar a quién estamos sirviendo en la iglesia. Porque si tú no estás comprometido con Dios, tú estás poniéndote automáticamente a la disposición de Satanás para causar daño a la iglesia de Dios. Y yo creo que, hermanos, una de las cosas que más nos sorprenderá en el amanecer de la resurrección será el hecho de que mientras estuvimos aquí en la tierra, no amamos lo suficiente a Cristo. Y como resultado, muchas veces nosotros estuvimos más disponibles para Satanás que para nuestro Señor. Yo creo que eso será la gran sorpresa aquel día. Mirar para atrás y ver todas las oportunidades perdidas donde pudimos haber servido y no lo hicimos y por consiguiente terminamos sirviendo a otro amo. Y terminamos perjudicando a la iglesia. Y terminamos dañando a la obra del Señor. Porque estábamos pensando en nosotros, en nuestro confort, en nuestros planes, en nuestras credenciales, en nuestros deseos. Y lo pusimos al Señor en lo último lugar. Un verdadero siervo de Dios está comprometido con Cristo por encima de todas las cosas. Por encima de mi matrimonio, por encima de mis hijos, por encima de todo, Dios tiene que tener el primer lugar. Así era Nehemías. Tenía una de las posiciones más altas del imperio persa. Y no le importó dejarla, porque sabía a quién servía. Sabía quién era su amo. Y estaba dispuesto para ir, dejarlo todo, mancharse las manos y reconstruir un templo, unos muros, unas puertas.
En resumen, entonces, al observar el perfil de un siervo de Dios a través de la vida de Nehemías, nosotros encontramos tres características que son fundamentales, tres características que Dios busca en un siervo fiel: ser confiable, ser compasivo, estar comprometido. Estar comprometido con Dios. Ser confiable, como dije, es demostrar integridad, es mostrar diligencia en el lugar que Dios te ha puesto. En el lugar que Dios te ha puesto, sin importar lo pequeño o insignificante que pueda parecerte, sé fiel. Sé fiel en ese lugar. Dios honra a aquellos que son fieles en lo poco. Ser compasivo es sentir y responder al sufrimiento de los demás con un corazón quebrantado, buscando no solo el bienestar físico, sino también la restauración espiritual. Y finalmente, ser comprometido significa poner la voluntad de Dios por encima de todo, humillándose a Él en oración, en acción y buscando siempre su gloria en todo lo que hacemos. Hermanos, que nuestras vidas reflejen estas cualidades. Que nuestras vidas reflejen estas características, porque como mencioné al principio, un gran movimiento de Dios comienza con un gran siervo de Dios. Entonces, lo único que detiene un avivamiento en esta iglesia, ¿saben lo que es? Nosotros mismos. Nosotros mismos. Nosotros mismos que nos ponemos, impedimos eso. Eso es lo que detiene un avivamiento en la iglesia. Que no hayan siervos con el carácter que tenía Nehemías. Dios, hermano, puede hacer grandes cosas en esta iglesia y en la iglesia en general, si nosotros le servimos únicamente a Él y tenemos la confianza, el compromiso y la compasión como la que tenía Nehemías. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por este retrato, este perfil, este ejemplo de siervo que fue Nehemías. Un hombre que teniéndolo todo estuvo dispuesto a dejarlo. Todo para servirte a ti. Señor, tú conoces mejor que nadie el perfil de cada hombre y mujer que está acá, que de labios dice amarte, que con su boca profesan que tú eres su amo. Tú conoces realmente el corazón. Tú conoces si están en la iglesia y dicen ser siervos, tienen el cartelito de ujieres, son los primeros en llegar, los últimos en irse, tienen las llaves de la iglesia, pero lo hacen por motivaciones incorrectas. Están acá sirviéndose a sí mismos. Se aman a ellos mismos más que a ti. Señor, usa este pasaje para confrontar sus almas, para confrontar su vida con la realidad de que tú solo usas siervos con el perfil de Nehemías, con el perfil de Jesús, que estima a mi hermano como más importante que yo mismo. Levanta hombres y mujeres en esta iglesia con este perfil para que haya un avivamiento genuino, un amor genuino por ti, un amor genuino por tu palabra, un amor profundo y genuino por el otro. Y para aquellos que realmente te aman, que no están tibios, aquellos que están comprometidos contigo, Señor. Te ruego que puedas inculcar aún más estas características en ellos. Y para que cuando estemos en aquel día delante de ti no salgamos avergonzados, como dice 1 de Juan. Y que habiendo estado tan cerca de la iglesia estábamos tan lejos de ser lo que tú buscas, siervos. No CEOs, no profesionales, siervos. Señor, levanta, transforma, produce siervos en la Iglesia Bíblica Emanuel. Hazlo todo esto para tu gloria, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.